Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema que se llama álgebra de Boole. Boole desarrolló una álgebra que trabaja con dos tipos de conjuntos, el conjunto vacío y el conjunto lleno. Este álgebra se puede aplicar a los sistemas con dos estados estables, o sea, 0, 1, encendido o apagado, abierto o cerrado, mucho, poco. O sea, lo podemos ver con un circuito eléctrico, por ejemplo, donde tenemos una batería o una fuente de tensión continua de 9 voltios, una lámpara, un interruptor y un voltímetro que nos indica la tensión. Esta posición sería el bit 0 o la posición 0, porque el interruptor está abierto, entonces la lámpara está apagada, está en off, como se dice normalmente. Ahora, si yo acciono el interruptor, o sea, lo cierro, sería el bit 1 porque ahora tendría la lámpara prendida y el voltímetro me indicaría los 9 voltios. En realidad hay muchas operaciones, pero tres son las operaciones básicas del álgebra de Boole. Las operaciones lógicas son parecidas a las operaciones matemáticas, pero no son iguales. Acá, por ejemplo, la multiplicación lógica sería 0 por 0 me daría 0, igual que la aritmética, ¿no es cierto? 0 por 1 me daría 0 y 1 por 0 me daría 0, igual que la aritmética. Pero el 1 por 1, ¿no es cierto? Lógico me da 1, porque el conjunto lleno por el conjunto lleno me da el conjunto lleno. La suma también ocurre lo mismo, o sea, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1 y 1 más 0 me da 1. Pero 1 más 1 me da 1. Es 1 en la operación lógica. Y acá aparece el tema de la negación del 0, que se representa con esta rayita arriba o con una coma acá al costado. La negación del 0 es el 1 y la negación del 1 es el 0. Y dentro de las operaciones, ¿no es cierto?, tienen una prioridad, primero la negación, después la multiplicación y por último la suma. Esto es importante porque el álgebra de Boole es la matemática de los circuitos digitales. Tiene muchas propiedades, digamos, acá están representadas la mayoría de las propiedades del álgebra de Boole, propiedades asociativas, digamos, la propiedad conmutativa, distributiva, y también varios teoremas. Uno de los teoremas más conocidos es el teorema de Morgan, que dice que la suma de la negación de la suma de A más B es igual a la negación de A por la negación de B. Y también la multiplicación, la negación de la multiplicación de A por B es igual a la suma de la negación de A más la negación de B. En realidad estos circuitos trabajan con lo que se llaman sistemas digitales combinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las salidas acá de esta función dependen de las entradas. O sea, en los sistemas convencionales dependen de las entradas y las entradas en ese momento. O sea, la salida depende exclusivamente de la entrada. En realidad estas relaciones que hay entre las entradas y las salidas se pueden representar por un sistema que se llama tabla de verdad. La tabla de verdad es una tabla que indica qué salida va a presentar un circuito cuando haya determinadas combinaciones de sus entradas. Y la relación entonces entre las variables de entrada y las de salida se pueden representar en una tabla de verdad, que una tabla de verdad tiene esta forma. Acá van las variables de entrada, en este caso yo tendría 3 entradas, la A, la B y la C, y una salida solamente. Como hay 3 entradas, ¿se acuerdan? Tengo la cantidad de posibilidades se daba 2 elevado a la cantidad de entradas. 2 elevado a la 3 me da 8. Entonces yo acá tengo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 entradas posibles, digamos. 8. Y de este lado tengo las salidas. ¿Cómo las pongo generalmente? Para que todas sean distintas, pongo en la primera, pongo la mitad en ceros y la mitad en unos. En la segunda pongo ahora la mitad de estos, o sea, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros y 2 unos. Y acá pongo la mitad de esto, que sería un 0, un 1, un 0, un 1. Y así tengo representadas todas las posibilidades para 8, para 3 entradas, ¿no es cierto? Y la salida acá, esto depende exclusivamente del circuito. En este circuito, que haya un 1 acá me está queriendo decir que cuando tengan la entrada A un 0, la B un 0 y la C un 0, la salida va a ser un 1 lógico. También la función lógica se puede representar de otras dos maneras más, aparte de la tabla de la verdad. Otra es la expresión matemática, o sea, una fórmula, y también por un símbolo o un circuito. Entonces, las operaciones matemáticas habituales en el mundo de la matemática binaria son muy complicadas, o sea, son verdaderamente complicadas. Entonces existen otras operaciones que se llaman operaciones lógicas, que son mucho más sencillas y que son más fáciles de aprender. Las operaciones lógicas o puertas lógicas, ¿no es cierto?, son un circuito electrónico que en general tiene transitores y especializado en realizar una operación booleana específica. Las fundamentales o de las más básicas son el AND, ¿no es cierto?, que esa representa la multiplicación, y el OR, que representa la suma, y el NOT, que representa la negación. Por ejemplo, la puerta lógica AND, ¿no es cierto?, representa el producto lógico, o sea, de la entrada A por la entrada B, ¿no es cierto? Y también existe un símbolo, este es el símbolo americano, que tiene dos entradas y una salida S, y este es el símbolo normalizado para todo el mundo, por decir así, que es el que da la Comisión Electrotécnica Internacional, o sea, la IEC. En realidad se debería usar este, pero ustedes van a encontrar que en los libros americanos vienen con estos símbolos. La otra forma de representar la puerta lógica AND es mediante la tabla de verdad. Acá si yo tengo dos entradas, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de combinaciones de las entradas va a ser 2 a la 2, que es 4, entonces tengo 4, las 4 entradas acá posibles, que pongo primero dos ceros, dos unos, después un 0, un 1, y tengo todas las posibilidades de combinaciones de las entradas. Y la salida, fíjense acá, esto me dice que cuando haya un 0 en A y un 0 en B, da 0, y así sucesivamente, y cuando tengo un 1 y un 1 en la entrada, me da 1. Esto, el circuito equivalente de estas funciones sería el circuito serie con dos interruptores. Por ejemplo, cuando yo tengo 0, o sea que está abierto el A, 0 en B, que está abierto el B, la lámpara está apagada, por eso va un 0. Cuando el interruptor A está abierto, pero el B está cerrado, no circula corriente, por lo tanto sigue estando apagado, por eso va un 0 acá. Cuando cierro ahora el interruptor A, pero el interruptor B está abierto, sigue dando 0 porque está apagado. Solamente cuando yo tenga cerrado el interruptor A y el interruptor B, o sea que ponga un 1 lógico acá y otro acá, ahí se va a encender la lámpara y voy a tener un 1 en la salida. Después tenemos la puerta lógica, la OR, que el símbolo americano es este, ¿no es cierto? Y el símbolo normalizado por la IEC es este. Y la tabla de verdad estaría representada acá, y esto representa la función lógica, sería la suma. En este caso, fíjense, cuando tengo 0 y 0, o sea que están abiertos ambos, acá tengo un 0, la lámpara no se prende.
Cuando cierro la B acá, cierro la B, entonces circula corriente, la lámpara se prende, por lo tanto tengo un 1 lógico acá. Y cuando está la B abierta, pero cierro la A, se enciende la lámpara, por lo tanto tengo un 1 lógico, y cuando tengo ambas cerradas, tengo el 1. Después tenemos la puerta lógica NOT o no, la negación, ¿no es cierto? El símbolo americano es este, el triángulo con el redondelito. Esto es importante porque este circulito indica la negación acá, en ambos está. Y la tabla de verdad acá tenemos solamente dos posibilidades en la entrada, o el 0 o el 1. Entonces la tabla es mucho más chica, la tabla de verdad. Tengo dos combinaciones de entrada, porque es 2 a la 1 me da 2. Y la función es, la salida es la negación de la entrada. Esto también se representa, ¿se acuerdan? Con una comilla acá. Y acá estaría representado, o sea, este circuito estaría representado por una fuente, un pulsador. Un pulsador es una llave que permanece abierta solamente cuando yo la aprieto, cierra. En este caso, como está abierto el pulsador, la llave está encendida. O sea que cuando, digamos, cuando entra un 0, la llave está abierta, la lámpara está prendida. Si yo ahora pulso acá y cierro este contacto, digamos, o sea, la lámpara se va a apagar porque la diferencia potencial entre los dos puntos va a ser 0. O sea, estoy cortocircuitando. Esto es más difícil de verlo, digamos, o sea, también se puede poner acá, en lugar de poner este pulsador normal abierto acá en paralelo, puedo poner un pulsador normal cerrado en serie y se ve mucho más claro. Ahora se lo voy a mostrar en la puerta lógica que sigue. Fíjense, si yo pongo un pulsador acá en serie, digamos, o sea, en este momento está entrando un 0 porque no está accionado el pulsador y me está indicando un 1, como dice la tabla de la verdad, la tabla de verdad. Si ahora yo presiono el pulsador, se abre el circuito, por lo tanto se apaga. Existen otro tipo de combinaciones, digamos. Vamos a ver las más usuales, que son la NAN. La NAN en realidad es la negación de la multiplicación lógica. O sea, el símbolo es este, ¿no es cierto? El americano y el normalizado. Acá como aparece el circulito porque estamos hablando de negación, es la negación de la multiplicación. Entonces, en este caso, digamos, o sea, la tabla de verdad también, como tenemos dos entradas, tenemos 4 combinaciones, y cuando están abiertos los dos interruptores, acá la lámpara sigue prendida. Cuando cierro uno, sigue prendida. Cuando cierro el otro, manteniendo el anterior abierto, sigue prendida. Solamente se apaga cuando cierro los dos. Esta sería la NAND. Y tenemos la puerta lógica NOR, que sería la negación del OR, o sea, la negación de la suma. En este caso también, como tenemos dos entradas, tenemos 4 combinaciones, y acá la lámpara está encendida, digamos, si los dos pulsadores no están accionados. O sea, la lámpara encendida cuando los dos pulsadores no están accionados. Si yo acciono el B, se apaga la lámpara, o si acciono la A, se apaga la lámpara, y si acciono ambos, se apaga la lámpara. Acá yo hice un resumen, digamos, de todo esto, y sobre todo las compuertas, digamos, el producto y la suma se ven bien con los interruptores serie, pero las que son negación, o sea, se ven mejor para mí, o sea, eléctricamente yo las veo mejor, digamos, con el pulsador normal cerrado acá en serie. O sea, la NOT es cuando yo pulso, apago la luz, mientras yo no accione esto con un 0 lógico acá, siempre está prendido. Y acá están representadas todas, acá están los símbolos del símbolo, ¿no es cierto?, de la multiplicación, el símbolo de la ILC, el símbolo americano, y en estas también.